Bueno, tenemos aquí otro espacio de Fundar. Hoy Federico Friedl. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del litio y todos los vericuetos que tiene, incluso la palabra litio. En principio, como todo elemento que se precia de valorado en el mundo, genera conflictos, ¿no? Y hay lo que se denomina la guerra del litio ya. Sí, exactamente. Hay una guerra, podemos decir, multidimensional entre China y Estados Unidos, que son las dos potencias realmente que controlan el mundo. Sí, que tienen gravitancia. Que tienen gravitancia o peso específico. China, por ejemplo, a principios del siglo XXI, y yo diría casi finales del siglo XX, en la última década de los años 90, tuvo un crecimiento espectacular. Y ya se hablaba que para mediados del siglo XXI, la primera potencia mundial iba a ser China y iría desplazando a Estados Unidos, quien históricamente ocupó ese lugar. Por lo tanto, hay un conflicto permanente de intereses entre ambos países. Esto lo pudimos observar, por ejemplo, durante la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, con el famoso Tratado Transpacífico, donde intentó captar diversas naciones del Océano Pacífico y del Oriente. Ese tratado de alguna forma fracasó, pero obviamente chocando contra los intereses chinos. Hay que tener también presente que hoy por hoy el Océano Pacífico y todo lo que es el mercado oriental, el mercado del Pacífico, es el centro del mundo. Claro, es decir, ya no es más el Atlántico y Europa. Está trasladado a países con un crecimiento extraordinario, como Indonesia, por ejemplo, Corea del Sur, y obviamente China también. Japón está en ese sector también. Es decir, que incluso nosotros en San Rafael, ¿no? Si pudiéramos tener esta salida al Océano Pacífico a través del Paso de las Leñas, sería espectacular. Luego debemos recordar en el gobierno de Donald Trump aquel famoso conflicto con Huawei. Sí. En nuestros televidentes, cualquier televidente le consultamos cuánto hace que no ve un teléfono Huawei, porque ha desaparecido del mercado prácticamente esa marca, que estaba invadiendo prácticamente todo lo que es Occidente. Un conflicto que tomó relevancia importante con la presidenta de Huawei. Claro, sí. Bueno, incluso Ivana Trump, la hija de Donald Trump, vino a la Argentina en una visita relámpago y fue directamente a Jujuy, que es una de las provincias que ya vamos a hablar que realmente posee esta riqueza, donde aparentemente trajo digo aparentemente porque nunca se confirmó bien, pero trajo una inversión entre 500 y 700 millones de dólares en aquel momento. Es decir, que evidentemente hay un interés estratégico y geopolítico tanto de China como de Estados Unidos con respecto al litio. ¿Qué es el litio en definitiva? ¿Para qué sirve? ¿Por Litio, qué la importancia? El litio es el más liviano de todos los metales. Y entonces es un excelente conductor del calor y de la electricidad. Entonces su uso comenzó en la década de los años 90 del siglo pasado. A principios, la empresa Sony, una empresa japonesa, comenzó con el desarrollo de baterías de litio, por cuanto tiene esta enorme ventaja, que son baterías recargables y tiene una conductividad excelente. Ahora, a través de los años, se fue incrementando la necesidad de litio. Nosotros, evidentemente, tenemos esta ventaja de tener esta riqueza. El crecimiento del consumo del litio en el mundo está calculado en un 5% anual. ¿Y dónde está la mayor fuente o quién es el primer productor hoy en el mundo? Hoy en el mundo el primer productor es Australia. Debemos aclarar que el litio tiene 3 formas de extracción. Una es a través de salares o salmueras, que es el caso nuestro de Argentina.
otra es a través de la roca, que lo utiliza Australia, y otro es a través de arcilla, que es menos utilizado. Australia tiene una gran ventaja, que tiene una infraestructura, tiene un desarrollo tecnológico, y es un país que tiene históricamente una cultura minera, y por lo tanto hoy está siendo el principal productor. Pero esto no quita que nuestras reservas en algún momento lleguen a superarlo, ¿no? En cuanto a la demanda, digamos, ¿esto va a seguir así? ¿Va a haber una alta demanda en el mundo? ¿Cómo? La demanda es cada vez mayor. ¿Por qué? Se utiliza todo en los dispositivos electrónicos. Se calcula, en los celulares, se calcula que en el mundo hay aproximadamente 7.000 millones de celulares. Claro, son números realmente muy importantes. Y digamos, la gran ventaja que tiene, que es la capacidad de almacenar energía, y puede proveer, por ejemplo, electricidad a través de otra generación de energía que no sea la energía fósil, por ejemplo, a través de la energía eólica, a través de la energía solar o a través de la energía hidroeléctrica. Claro. Y entonces, es decir, es muy utilizado, por ejemplo, para el vehículo eléctrico. Federico, y mencionaste al principio este denominado triángulo del litio, que es lo que nos interesa, pues en el mapa ahí lo vemos, estamos allí. Estamos en el triángulo del litio, exactamente. ¿Qué es esto? A ver. El triángulo del litio, o el triángulo del oro blanco, se encuentra delimitado al norte por Bolivia, con el salar de Uyuni, que es uno de los también principales, lugares de extracción. Argentina, con Jujuy, Salta y Catamarca, que son las tres provincias que tienen reservas de litio. La más importante es la que está en Jujuy, la cantidad más importante. ¿Pero de los tres países o de la Argentina al menos? No, de Argentina. El salar de Olaroz, que está en Jujuy, es el más importante. Y en Chile tenemos Atacama, que es en el desierto de Atacama, donde justamente se encuentra la principal fuente, y donde Chile logró en algún momento llegar a ser el segundo productor mundial de litio, atrás de Australia. Hoy por hoy se calcula que Argentina va a tener un crecimiento por distintos proyectos de inversión que hay, de un 2000% en la producción de litio, lo cual es un número realmente espectacular. Y lo pone a Morales, que lo estamos viendo en el eje de todo esto, digamos, la dirigencia política. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Gerardo Morales, acá hay un tema con la ley de minería en Argentina. En los años 90, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, se modificó la ley de minería. Es decir, hoy por hoy, antes era propiedad del Estado Nacional y hoy es propiedad de las provincias. Bien. Es decir, que los gobernadores están muy contentos con esto porque cualquier explotación minera realmente le brinda a la provincia una ventaja comparativa muy grande. Bueno, Gerardo Morales, como decíamos, recibió a la hija de Donald Trump y tenemos hoy en Argentina, en Jujuy puntualmente, dos proyectos que están en actividad. Uno es de una empresa australiana y hay otro es de una empresa americana. Y hay un proyecto en el salar de Olaroz, justamente, de un gigante chino que es la empresa Gelfeng Lithium Limitada, que planea invertir $1.000 millones en este salar. Ahora, tenemos que tener presente que hace pocos días estuvo en Estados Unidos el ministro de Economía, Sergio Massa, que es una especie de superministro ya, donde anunció inversiones en hidroeléctricas, en automóviles y en litio. Ahí están. Y Estados Unidos, hay un informe de un instituto muy prestigioso de Washington, que es el Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos, es CISS, las siglas en inglés, donde ellos manifiestan que el litio que produce, que existe en Argentina, es de importancia estratégica para los Estados Unidos. Y esta visita de Sergio Massa a Estados Unidos también tiene alguna correlación con esto,
y es probable que haya alguna sorpresa con respecto a las inversiones americanas en Argentina. Ahí vemos las mayores reservas, Bolivia, Argentina, Chile. Y Chile, el triángulo del litio. Ahí está. Es el 80% de las reservas mundiales. ¿Y Australia? ¿Por qué Australia es el primer productor, pero está quinto? Por la infraestructura. Por la infraestructura, exactamente. Ellos producen más, pero digamos, estos son las reservas. Claro. Es decir, nosotros tenemos más reservas que ellos. Y bueno, evidentemente la perspectiva del litio en Argentina es muy importante. Y obviamente se empieza a hablar en estos tiempos, y es de mucha importancia, de la cuestión ambiental. Exactamente, porque el litio no escapa a las generales de la ley, digamos, cuanto a lo que es explotación de minerales. Y la utilización de una enorme cantidad de agua, además cuando se perfora digamos, el terreno para extraer lo que se llama una salmuera, que es agua que no es potable, la napa de agua dulce se traslada porque queda el lugar. Y evidentemente, bueno, ya hay de las, digamos, poblaciones autóctonas que cultivan y toman ese agua, realmente... ¿Ya están teniendo impacto? Y eso tiene un impacto muy importante. Por eso es fundamental que en cualquier, digamos, explotación minera se realice un impacto ambiental, audiencias públicas, se realicen todos los estudios, porque es muy difícil, es casi imposible explotar un mineral sin una gran utilización de agua. Claro. Y de todos modos, quería volver con la ley minera que lo habíamos mencionado hace un ratito. ¿Qué dice la ley minera argentina? ¿Es una ley dura, imposibilita, permite, deja mucho para la Argentina? No, la ley minera argentina es muy permisiva, es muy permisiva. Por ejemplo, Bolivia creó yacimientos del litio bolivianos, la empresa estatal ILB, que sería una empresa como acá YPF. Claro. Ellos están negociando con China, con Estados Unidos, con Rusia y con Alemania. Pero en todas las negociaciones esta empresa tiene una participación importante. Claro. En Chile sucede lo mismo, porque a pesar, y justo hace pocos días que hubo un plebiscito y se votó por continuar con la vieja constitución, que es del año 1980, del gobierno de Augusto Pinochet todavía, pero nunca, un gobierno ultraliberal, pero nunca privatizó, por ejemplo, Codelco, que era la empresa del cobre. Claro. Y ellos tienen una legislación en este sentido bastante, a pesar de que es bastante permisiva, pero mucho menos que Argentina. Y en Argentina es prácticamente imposible con esta ley que Argentina tenga grandes réditos económicos. Mira. Porque, por ejemplo, el caso de Barrick Gold, Argentina se quedaba con el 1,5% de regalías, pero contra declaración jurada de la empresa. Claro. Entonces ahí Juez y parte están de los dos lados del mostrador. O sea, y en esto justamente el Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington manifiesta que Argentina es una gran oportunidad por tener una ley muy, digamos, libre para la explotación. Exactamente. Bueno, Federico, obviamente vamos a seguir teniendo noticias de esto. El litio es, bueno, como decías, el oro blanco, nueva riqueza. Hay una frase, con esto quiero cerrar, Pablo, una frase de Henry Kissinger, que es una especie del gurú de la política internacional del siglo XX y el siglo XXI. Hoy, con 99 años, sigue teniendo un peso fundamental. Y él decía, controla la energía y controlarás a las naciones. Controla la comida y controlarás a los pueblos. Mira vos, muy sabio, muy muy sintético. Federico, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos el bloque, ya volvemos con más.